Y está aquí en cabina de RPP la doctora Luz Valenza, abogada penalista. Bienvenida a RPP, doctora Valenza. Muy buenos días, día, Jorge. Muchísimas gracias por la invitación. A propósito del caso Cueva, esta denuncia tan grave en la que se ha visto inmerso el futbolista Cristian Cueva, hablamos de agresión a su pareja sentimental, ha saltado esta denominación, el botón de pánico. Concretamente, ¿cómo funciona, por favor? Mire, el botón de pánico es una medida que el Poder Judicial otorgó dentro de la resolución judicial a través de la cual se le da medidas de protección a la señora Pamela. Pero ¿cómo funciona, no? Exacto. Es un software que se implementa en el celular de la víctima. La víctima, una vez que se encuentra en un estado de vulnerabilidad, de ataque de parte de su agresor, lo que hace es presionar este botón de pánico y en consecuencia los efectivos policiales la ubican y dan a su rescate. Ese es el botón de pánico. Muy bien. ¿Y cómo puedo acceder o cómo puede acceder una persona que es violentada física, psicológicamente a este botón de pánico? Mira, el botón de pánico normalmente el Poder Judicial lo da a través de estas medidas de protección. Ojo que cuando estamos ante casos de violencia de género, ya sea física o psicológica, es parte del procedimiento que el Poder Judicial emita medidas de protección en favor de la víctima. Y es así que dentro de esta resolución y de acuerdo a las condiciones de la víctima, el Poder Judicial puede intentar aplicar el botón de pánico. No es para todas las víctimas, eso es importante señalarlo. ¿Y por qué no es para todas las víctimas, doctora Valenza? Porque, a ver, yo me imagino que tratándose de un software, no podría, por ejemplo, colocarse en cualquier teléfono, ¿no? Tendría que ser un teléfono por lo menos de mediana o de alta gama. Es correcto, Jorge, es muy cierto lo que indicas, porque ya el propio reglamento de la aplicación del botón de pánico indica que para intentar aplicar este software, el celular por lo menos tiene que ser media o alta gama. Por lo tanto, se necesitan algunos requerimientos en el celular para poder aplicar este software. Pero eso es un poquito injusto, ¿no? ¿No cree, doctora Valenza? Sí. Para mujeres de zonas vulnerables que tienen, no sé, o algunas ni siquiera teléfono tienen, ¿no? Hay personas que viven en extrema pobreza y que son agredidas. Totalmente. Eso, sin duda, indicar de que podría ser aplicable para todos no es cierto, porque si uno revisa el reglamento, está especificado para cierto tipo de víctimas y es correcto, podría resultar injusto para las personas, por ejemplo, mujeres vulnerables de zonas rurales que no tienen un celular media alta o gama, entonces tendrían en estos casos el Poder Judicial emite otro tipo de medidas de protección y no necesariamente el botón de pánico, ¿no? Claro, y doctora, y ya hemos visto una deficiencia. No todos en sí, en la práctica, pueden tener acceso a este botón de pánico. Y lo segundo, falla, es decir, hay personas que tienen medidas de protección y han vuelto a ser violentadas. Es decir, ¿no funcionó este botón de pánico? Sí, correcto. En realidad, cuando hablamos de la reiterancia en los actos de violencia de género, no necesariamente es por el botón de pánico, ¿no? Sabemos que muchas mujeres lamentablemente sufren tipos de violencia a raíz de la dependencia que tienen con el agresor, ya sea una dependencia económica, una dependencia emocional, claro. Y por lo tanto romper este círculo y decidir dejar a la familia, entonces eso es un paso sumamente difícil para ellas y más aún cuando se sienten desprotegidas de parte del Estado, ¿no? Cuando no tienen esa protección a nivel judicial, a nivel policial o a nivel fiscal. Ahora, desde fuera, ¿cómo podemos ayudar a mujeres que son violentadas? Porque muchas de ellas, por temor, por presión social, no se animan a hacer una denuncia. Pero uno puede ser testigo, incluso ocasional, de un acto de violencia. ¿Cómo podemos ayudarlas? Sí, mira, cualquier persona puede denunciar actos de violencia, no necesariamente la víctima. Y cómo se denuncia puede ir a cualquier comisaría o al Ministerio Público o a la Defensoría del Pueblo y presentar una denuncia, no necesariamente la víctima. Y ojo, que existe normativa para aquellos funcionarios públicos que no acepten estas denuncias. Si el funcionario público, ya sea el policía o el fiscal, dice, no, este tipo de casos no lo vemos acá, como intentar rechazar una denuncia de parte de la víctima, existe responsabilidad funcional de parte de estos funcionarios públicos. Por eso, en principio, estas denuncias deberían prosperar y todas las mujeres que sufren de violencia de género, inmediatamente siéntanse en la libertad de presentar este tipo de denuncias. Claro.
Por supuesto, y todos tendrían que recibir las denuncias. Ya, de hecho, una mujer violentada acude porque tiene esa carga de haber sido violentada física, psicológicamente, y no va a un lugar para que después le digan, no, quéjate porque no te atendieron. No debería ser así la figura. Doctora, en ese sentido, ¿cómo es que se hace la evaluación? Por ejemplo, hay un agresor que constantemente agrede física, psicológicamente a una persona. ¿Qué es lo que pesa para solicitar, digamos, una detención, incluso una prisión preventiva, tal vez si lo merita? Correcto. Les voy a explicar brevemente cómo funciona. Una vez que se interpone una denuncia, ya sea a nivel policial o a nivel fiscal, el siguiente paso es la emisión de una ficha de valoración del riesgo. Esta ficha de valoración la emite tanto el policía como la fiscalía, y a través de esta ficha se mide cuál es el riesgo que tiene la víctima, y ese riesgo puede ser riesgo leve, riesgo medio, riesgo severo o riesgo severo extremo. Y en este tipo de casos, esta ficha mide ese tipo de riesgo y, por lo tanto, el Poder Judicial, al momento de determinar las medidas de protección, tiene como insumo esta ficha de valoración del riesgo. Y si, digamos, la víctima arroja como riesgo severo extremo, las medidas de protección tienen que ir de cara a este riesgo que se está reflejando en la ficha de valoración del riesgo. Ahora, doctora Valenza, pero si damos una mirada a nivel general, precisamente de la protección que deberían otorgarse a estas mujeres y a sus familias, realmente tenemos muchísimo por hacer y por aprender todavía. Además del caso Cristian Cueva, está también el caso, por ejemplo, de Sergio Tarache, ¿no? Ahora mismo estamos hablando de un feminicida, y el Ministerio Público, ¿qué ha hecho? No pide cadena perpetua, no pide una cantidad de años que obviamente esta solicitud ha causado la desesperación de la madre de la víctima, que ve cómo, a pesar de sus intentos, no encuentra justicia. Claro, sin lugar a dudas, estos casos tan mediáticos, porque, ojo, que una cosa son los casos mediáticos y otra cosa es realmente todos los actos de violencia o tentativa de feminicidio que sufren muchas mujeres en todo el territorio nacional. Claro. Son solamente algunos de los casos que se hacen públicos, pero hay muchas mujeres que se encuentran sumamente desprotegidas, y el Poder Judicial, al emitir este tipo de resoluciones en casos mediáticos, lo que hace es a estas víctimas hacerles creer que inclusive no existe la justicia, ¿no? ¿Cómo ellas pueden sentirse en la libertad de decir, yo voy a interponer una denuncia, y en su momento el Poder Judicial puede condenar a mi agresor cuando ve casos en los que se libera o se dan penas muy bajas a este tipo de personas, ¿no? Entonces no hay un incentivo social de parte del Estado para las mujeres que son víctimas de violencia. Agresores que siguen sueltos, ¿no? Y uno dice, ¿para qué denuncio si en realidad no me van a ayudar? Y a veces dice, ¿para qué quiero un botón de pánico si mi agresor está suelto y puede volver a agredirme? Aunque de repente no establezca nuevamente una relación con esa persona, pero se han dado casos de gente que ha regresado incluso a victimar a las agredidas. Es correcto, muchos agresores tienen esa tendencia, ¿no? Y también la amenazan a las víctimas. Si tú denuncias, ¿no? La consecuencia va a ser sumamente grave para ti o para los hijos. Terrible. Finalmente, doctora Valenza, por favor, ¿qué llamado haría en este caso como especialista, no solo a las mujeres agredidas a su entorno, sino especialmente a las autoridades, partiendo de la policía, ¿no? Que tiene que responder de manera adecuada frente a una denuncia? Claro que sí. En primer lugar, a las mujeres que son víctimas de violencia de género, las invito a presentar las denuncias porque no están solas. Existe el Estado y existen instrumentos que las puedan ayudar. Existen casas refugio donde ellas puedan acudir en casos de violencia de género. Y sobre todo a las autoridades, ¿no? A los efectivos policiales que tengan que evaluar denuncias de violencia de género, que tengan un poco de empatía con las víctimas, porque tomar esa decisión no es fácil. Presentar una denuncia por violencia, y sobre todo de una mujer que viene durante muchos años sufriendo actos de violencia, es necesario que exista mucha educación a nivel de género de las entidades o los funcionarios públicos, y que en su momento emitan resoluciones que puedan ser condenatorias para que estos agresores entiendan que esos actos no son permisibles en ningún extremo de la sociedad. Y nosotros como ciudadanos también, sumarnos, ¿no? No hacernos de la vista gorda, vamos también a actuar y denunciar si somos testigos de un caso de violencia. Doctora Valenza, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, doctora. Muchísimas gracias.